Que la paz de Dios esté con todos, hermanos. Qué alegría y qué belleza de oportunidad nos da el Señor este día de poder congregarnos. A pesar de el ambiente, el clima que había sido pronosticado, el Señor ha sido tan fiel que nos ha dado una disminución en la lluvia para que podamos estar esta mañana congregados. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. En este libro hemos aprendido muchos aspectos importantes. A través de este día, o los días en los cuales se anticipó estas tormentas, veía cómo los centros de investigación meteorológica, cómo cada uno de los que integran las redes sociales estaban preparando a la comunidad, a la población, de que iba a haber un fenómeno que iba a abarcar todo Centroamérica y posiblemente más allá. Y la gente empezó a prepararse. La gente empezó a decir, bueno, si el techo está malo, hay que hacer una reparación. Si hay que salir, pues hay que comprar, abastecernos de la comidita. Y empezó todo el mundo humanamente a crear las estrategias que permitieran mitigar los riesgos que estas tormentas traían. Y me pregunté por un momento, ¿hace cuánto tiempo los profetas, los apóstoles advirtieron de la venida del Señor y mucha gente no ha hecho absolutamente nada? Es decir, nos preparamos para un suceso eventual que por su magnitud puede ser muy riesgoso para nuestras vidas, pero no nos preparamos para después de la muerte. Apocalipsis no solamente está dando la oportunidad a aquellos que todavía no han creído en el Señor para que no vayan a tener el sufrimiento, sino nos abate que va a llover y que va a llover a cantaradas, porque han anunciado hasta 700 milímetros de agua. ¿Cuánto no nos debería de preocupar el hecho de que podemos estar en una congregación o querer llamarnos cristianos, pero ir camino al infierno y nuestra alma se perderá por completo? Qué importante es que cuando nosotros llegamos a confiar en el Señor Jesucristo, entendemos que no nos estamos preparando para 3, 4 días, sino para toda una vida. Y esto debe de ser algo muy gratificante en la vida del creyente. Apocalipsis nos ha mostrado que estamos preparados para no pasar 21 de los juicios que el Señor va a hacer. No los vamos a pasar, gloria a Dios, hermano, porque yo no sé si usted se preocupó cuando sintió hoy como a las 4, 4:30 que azotaba fuerte el agua. Usted dijo, ¿será que no voy a la iglesia hoy con este poco de agua? Pues piense qué va a suceder cuando caiga el granizo. Cuando el granizo sea fuerte, cuando caigan las estrellas y usted definitivamente se queda. ¿Y si una estrella cayera? ¿Será que nos vamos a morir? Sí, probablemente sí. Pero Apocalipsis nos estaba alentando, pero también está dando la oportunidad para aquellos que no han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Estamos en la segunda parte de los 3 años y medio. Y como todo que tiene principio, también tiene un fin. Satanás había tenido hasta este punto un poder que había sido permitido poder ejercerlo. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, que el poder que Satanás tiene no sea ilimitado. ¿Se imaginan cuánto podría hacer si el poder fuera totalmente de él? Si hasta este punto vemos cómo ha engañado miles de personas, algunas personas dentro de las iglesias, desde el púlpito, han sido engañados bruscamente. Y con eso en mente, llegamos a este capítulo 19,
donde ya vemos la gloriosa venida del Señor Jesucristo. El Señor ya no viene como aquella persona humilde de servicio, sino que viene montado en un caballo blanco. Viene como un jinete a gobernar con vara de hierro. ¿Para quiénes? Para aquellos que todavía no quieren. Para aquellos que se prepararon completamente para las tormentas, pero les importa a veces poco su vida y dicen, no, es que yo estoy bien preparado. ¿Pero para qué? ¿Para una eventualidad o para toda la vida? Aquí tenemos que valorar si las personas continuamos preparándonos para un fenómeno meteorológico que, valga la aclaración, no es controlado por el ser humano, sino por el Todopoderoso. ¿Qué habían anunciado? Que nos iba a quitar el agua. ¿Qué dijo Dios? Den la oportunidad que vayan a la iglesia. Gloria a Dios, hermano. ¿Creen ustedes que no tenemos un Dios maravilloso? La venida del Señor en Apocalipsis 19, del versículo 11 al 16, nos muestra que viene a juzgar y que como todo tiene un principio, va a tener un final. Eso implica que en su venida Él ya viene con su iglesia. Qué maravilloso, hermano. Cuando nosotros por la madrugada nos toca pasarnos el río, gracias a Dios hay un puente. El río llevaba más o menos un poquito de agua así, como 1 metro más o menos, un poquito más, pero azotaba duro. Y cuando vemos el puente por el cual nos pasamos, digo yo, bendito Dios que hubiera sido si no tuviera este puente. Pues ese puente en la vida del creyente es la salvación que el Señor Jesucristo da para cada una de las personas. La venida del Señor nos dice que viene en un caballo blanco y su nombre es fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y aquí nos mostró algo interesante. La iglesia tradicional ha puesto imagen a todo lo que no encuentra una explicación, porque ellos creen, como todo el mundo, que primero hay que ver para creer. Pero la Biblia nos enseña que primero debemos creer para poder ver. ¿Amén? Amén. Entonces ellos le ponen una imagen y normalmente muestran un Cristo con ojos azules, un Cristo con el cabello hasta la altura de los hombros, con una barba recortadita, como usted no tiene idea, como si tuvo la oportunidad de llegar a la barbería. Pero no muestran un Cristo tal como la Biblia nos está mostrando. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Juan utilizó estas palabras para que la gente pudiera entender. Como llama de fuego, no dice que eran llamas de fuego, sino que como llamas de fuego. Usted me podrá decir, tenía ojos amarillos. Si usted el fuego lo ha visto amarillo, lo que sí le puedo decir es que no coinciden esas imágenes. ¿Qué más? Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Habían diademas, había coronas, porque Él es el único que merece la honra y la gloria. Nos dice también que estaba vestido con una ropa teñida de sangre. Algunos dicen, no, el Señor no puede venir así, porque creen que Él debe de venir íntegro con aquella ropa blancas. Pero esto también nos manifiesta la promesa de que cuando el Señor ascendió, apareció un ángel y dijo, a ese, así como lo ven irse, así va a venir. Y mucha gente no cree en el Cordero. Mucha gente no cree
que ese Cristo ensangrentado en la cruz fue el que pagó la totalidad de nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino que nos dice que en su vestidura y en el muslo, el versículo 16, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el Ungido. Pero, ¿cuál es el propósito de venir? Por ahí escuchaba a alguien que dijo: el sacerdote mayor de la Iglesia Católica explica y no sabe por qué Cristo vino. Y ponían el video por ahí. No sé si será cierto, pero si alguien tiene un líder y no sabe por qué vino Cristo, está perdido. Eso debemos de tenerlo claro. Porque Él dice que vino a buscar y a salvar ¿el qué? Lo que estaba perdido. Hay un propósito, pero también vino a establecer su propio juicio, su voluntad. Y su voluntad es que el falso profeta, la bestia, ya cesen de molestar. Esto va a tener un final. Y del versículo 17 al 21 encontramos que había un ángel que estaba en pie. Y no solamente eso, sino que invitó a la gran cena de Dios. Aquí se iban a terminar todos aquellos que creían poderosos, aquellos que se creían que invencibles, iban a terminar, porque la batalla desde ya, anticipadamente, la tiene mi Señor. Amén. Y por eso nosotros siempre decimos: si usted determina qué es de su vida, decida ir con el equipo ganador, no se vaya con el perdedor. Porque cuando usted está en el equipo perdedor, usted no sabe, es incierta su vida. Pero cuando está en el equipo ganador, el equipo del Todopoderoso, el equipo de Emmanuel, usted ya es victorioso. Ya no se necesita otra cosa. ¿Qué más va a suceder en esto? ¿O qué implica esto? Implica obviamente que el Señor viene y nos hace reconocer algunos aspectos importantes de esto. El establecimiento del reino del Mesías va. Algunos dicen, pero en la segunda venida de Cristo, o en la segunda venida de Cristo, va a ser mejor. Pero dejemos que la palabra del Señor nos muestre, porque aquí vemos a un Satanás derrotado, vemos también a un falso profeta, vemos incluso que los poderes del mal van a cesar por completo. Y con esto en mente, vayamos al capítulo 20. En el capítulo 20, que es la continuidad del 19, el último versículo dice que todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, de todos los que murieron. Pero el 20 nos dice que la bestia fue apresada y con él el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Y nos muestra dos figuras, ¿verdad? Versículo del 1 al 3 del capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. En el versículo 20 del capítulo 19 vimos la representación de algunos de ellos, pero
¿Y Satanás qué pasó? Va a quedar libre. Versículo 1, ¿verdad? Juan nos dice que vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena. A mí me llama la atención cómo Juan nuevamente hace notar que el Señor no necesita estar presencialmente para vencer a Satanás, sino que siempre delega los juicios a un ángel. ¿No les parece a ustedes qué maravilloso es que un ángel sea quien tome la determinación o el juicio completo para vencer a Satanás y a sus secuaces? Porque Satanás no es todopoderoso. Satanás no es el que lo sabe todo, sino que su imperio terrenal va a tener un final por completo. También Juan nos muestra algunos de los detalles importantes. El ángel que vio bajar del cielo traía las llaves del abismo. Y la pregunta es, ¿las llaves del abismo las tiene cualquiera? ¿O quién tiene las llaves del abismo, hermano? Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. En Apocalipsis 1 está hablando mi Señor y dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién las tiene? Mi Señor, y Él se las ha otorgado. Entonces, abismo, Hades, lago de fuego, infierno, hacen referencia justamente al lugar de tormento en el que pasarán las personas que no tienen escrito su nombre en el libro de la vida. Y aquí surge la pregunta: ¿está convencido usted que tiene su nombre escrito en el libro de la vida? A veces estamos en la iglesia, pero no estamos convencidos. Y cuando se nos pregunta, nos sale un amén, como si dudáramos realmente de la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Aunque este lugar no fue creado para la humanidad, hay mucha gente que va a llegar ahí. Hay muchas congregaciones con todo y pastor que van a llegar ahí. Y lo vimos en los capítulos anteriores, porque han prostituido la palabra, porque han hecho de la palabra un negocio, porque han hecho de los hermanitos una recogedera de dinero para abastecerse y enriquecerse ellos mismos. Pero debemos de recordar siempre que no es por nuestros pecados. Solamente hay uno que el Señor nos perdona, que es la incredulidad. Y por eso predicamos Apocalipsis, para que la gente, así como se preparó para el fenómeno meteorológico actual, se prepare para la vida y diga: ¿qué será de mi vida si hoy me cayera la casa encima? No estamos deseando que eso suceda, pero es una posibilidad. Lo único que el ser humano necesita para morir es estar vivo, nada más. Nosotros en la casa siempre tenemos claro eso. No es por el mayor, no es por el que le sigue, no. La vida del Señor o la vida de cada ser humano está en las manos de Dios. Así como mueren ancianos, mueren jóvenes. ¿Cómo no sentir la alegría de saber que estamos preparados? Juan nos dice que traía una gran cadena en la mano. Y aquí me llama la atención porque Juan no omite ningún detalle. Pudo haber dicho que venía a encerrarlo y punto. Pero nos dice que va a utilizar esta cadena y que la cadena tiene un propósito por la cual el ángel había descendido. ¿Qué es lo que viene a hacer? Versículo 2.
aprender. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí se muestra el propósito claro. Los ángeles no van a actuar si no es para hacer algo en concreto. Y aquí encontramos ya, como decimos en El Salvador, los otros nombres con los cuales se le designó a Satanás: al dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás. Pero todo hace un conglomerado acerca del maligno. Esto nos lleva justamente a reconocer que Satanás va a tener un final. Hoy por hoy no está atado. Hoy por hoy la iglesia no está lista ni siquiera para luchar contra él, porque el Señor no nos mandó a eso. El Señor nos dijo en su palabra: resistan. Pero hay pastores que dicen: yo reprendo, yo amarro, yo... Hermano, como que no han entendido todavía. ¿Qué está haciendo Satanás en este tiempo todavía? Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Veamos qué es lo que hace. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, porque Dios, si usted se fija, está con minúscula, no hace referencia al Dios Todopoderoso. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué está haciendo? El incrédulo no quiere, todavía está con una venda grandotota, todavía cree que sus obras, que sus buenas acciones, que seguir la ley, que manifestarse, que llorar, que arrepentirse, que hablar en lengua es lo que le da la salvación. No. Dice: cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchos no lo van a hacer. Y algunas veces, cuando yo empecé en la congregación, me preocupaba cuando me encontraba con personas a las cuales se predicaba el Evangelio y decía: cuando esté mayor va a pasar eso. Sí, pero es que yo ahí nací en esa iglesia y ahí voy a terminar. Ahora entiendo que no todos van a llegar ahí. No todos les va a resplandecer la luz del Evangelio. Y todavía Satanás continúa cegando el entendimiento de los incrédulos para que estos no sean salvos. Y aquí no solamente incluye personas estudiadas y no estudiadas, porque aquellos que creen que académicamente están más preparados son los que cuestan más que lleguen al Evangelio, porque ellos creen que la lógica humana con la cual están es más importante que la palabra de Dios. Está cegando la inteligencia de los seres humanos para que no puedan llegar a ser salvos y depositando su confianza en las obras o tratando de cumplir las leyes. Pero algunos todavía dicen: pero es que yo no soy tan malo, si yo hago buenas obras. Hermano, el problema no es que haga malas obras o que haga buenas obras, porque las obras no salvan. Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras, para que nadie se puede gloriar. Porque el versículo 10 dice que el Señor las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué más se está haciendo? Engañando, utilizando el púlpito
y buscando a aquellos que están en las iglesias para que entre la duda, el desacierto, y como mucha gente nos ve allá afuera, diga, este no tiene nada de cristiano. Sí, probablemente no demos el mejor testimonio, pero el Señor Todopoderoso entregó su vida por nosotros. Amén. ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque la gente todavía sigue juzgando ropa, la gente todavía sigue juzgando apariencia, pero el Señor no ve eso, el Señor ve los corazones. ¿Por cuánto tiempo tendrá que estar realmente amarrado? ¿O qué va a pasar todo ese tiempo? Versículo 3, lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. El poderoso que engañaba, el poderoso que hizo prodigios en la tribulación, aquel que sanó heridas, que engañó muchos gobernantes, aquí nos muestra que tiene un fin. Y aquí me llama la atención algo muy importante. Cada decisión que Yahvé toma tiene un propósito. Y si nosotros vemos toda la palabra de Dios, nos manifiesta propósitos maravillosos. El encierro, el atado, el amarrado de este ser maligno tiene como propósito que ya no engañe más a las naciones. ¿Cuántos de nosotros a veces creemos que las circunstancias adversas que estamos pasando es porque el diablo nos tiene así? Y dices que a veces yo me pongo a pensar y digo, el diablo se ha de reír diciendo, ¿cómo? Y no los puedo tocar. Y estos ya los tiene el Señor, ¿cómo? Pero sí puede incidir en nuestros pensamientos. Este encierro va a tener un tiempo, porque va a haber un momento en el cual va a ser desatado. Pero, ¿qué implica eso? Que hay un preámbulo de 1000 años. El milenio, como nosotros lo denominamos, y que es la palabra en latín, hace referencia a esos 1000 años donde Satanás va a estar atado. Pero esta frase es usada más o menos 6 veces en la Biblia para denotar un tiempo de gozo, un tiempo espiritual, un tiempo en el cual el Señor va a gobernar. Pero también nos muestra que ese tiempo será especial. Y si el tiempo es especial, imaginémonos quienes estarán ahí tendrán ese mismo privilegio de ser especial. Cuando la gente dice, es que la palabra milenio no existe, en la Biblia es cierto, no existe, dice 1000 años, pero debemos de entenderlo como ese tiempo en el cual el ser humano va a tener todo el gozo necesario. Veamos quiénes van a estar ahí. Versículo 4. Y vi tronos en Apocalipsis, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Juan dice, vi tronos. ¿Para qué es un trono, hermano? Para sentarse, para tener un privilegio. Y dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Pero, ¿quiénes recibieron la facultad de juzgar? ¿Quién recibió la facultad de juzgar?
hermanos estudiosos de la Biblia. Veamos, que sea la palabra del Señor que nos diga. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Que sea la palabra quien nos diga quiénes son los que tienen o tendrán esa facultad de juzgar. Y dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Nos equivocamos? Sí, pero posicionalmente el Señor nos ve diferente. Yo no sé si usted va a tener la posibilidad de hacerlo, pero la Biblia dice que los santos de la iglesia van a estar ahí. Hermano, y si ya me he muerto antes de la venida del Señor, ahí va a estar. Ahí va a estar. Porque a veces creemos y minimizamos tanto el poder que Dios tiene y decimos, ¿y qué va a hacer cuando le toque entregar los muertos al mar? Y si el tiburón los desgarró por completo. Y se nos olvida que estamos pensando humanamente y no con el poder que el Señor tiene. ¿Qué va a hacer de nuestros familiares que ya a esta altura los cuerpos ya se deshicieron, ya se pudrieron, ya se los comieron los gusanos? Pero si ha confiado en el Señor, ahí va a estar. ¿No les parece qué maravilloso es que el Señor nos alienta? Porque esta iglesia tenía un problema. Los estaban matando y decían, híjole, y tanta dificultad. ¿Y el Señor que no viene? Pues aquí Juan los estaba alentando diciéndole, primero, ustedes no van a estar. Segundo, los juicios son para aquellos que no quieren nada con el Señor. Tercero, les dice, van a juzgar. Porque eso es lo que nos dice Corintios, que los creyentes son los que van a juzgar. ¿Y cuáles son esos creyentes? Desde aquellos de Pentecostés hasta este tiempo, el tiempo de la iglesia. Ahora, una vez la bestia sea destruida, el reino será entregado al Hijo del Hombre y a sus santos. Esto es lo que Daniel profetizó. Vayamos a Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 22. Porque hasta este punto vemos que ya se apresó al maligno, a Satanás, la bestia o como usted lo quiera llamar. Daniel capítulo 7, versículo 22. Y dice Daniel 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El reino del Mesías fue prometido a Israel, pero la Biblia nos enseña que Israel no le quiso recibir como rey, y eso dio entrada a aquellos que confían en el Señor para poder estar también en el reino. No fue prometido un reino material para nosotros, pero como decimos en El Salvador, así de taquito nos va a llegar. Pero gloria a Dios, porque no teníamos derecho absolutamente a nada, pero el Señor sí lo da. ¿Quiénes van a estar en esta parte de los santos de la tribulación? Las almas decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Dónde estaban estos? Pasando los momentos difíciles, porque en la tribulación todavía va a haber oportunidad de arrepentimiento. ¿Quiénes más van a tener esa posibilidad? Aquellos que sobrevivan. Ya vimos que la tribulación va a ser terrible. Y aquellos que
digan, sí, pónganme el sello aquí, esos no van a tener la posibilidad. Pero sí aquellos que se nieguen, aquellos que sean asesinados, matados o muertos por el anticristo. ¿Qué se puede aprender de esto? Que el Señor tiene preparado algo para cada uno de sus hijos. Y en fin, tiene preparado para toda la creación. Muchos en la creación todavía no quieren aceptar nada, pero la Biblia nos enseña que estos santos van a estar ahí con cuerpos glorificados. Y que no solamente eso, sino que al mismo tiempo nos hace referencia que va a haber un grupo que va a tener ese sufrimiento y va a llegar, va a creer. Pero también nos enseña que aquellos que no se pusieron el sello de la bestia van a estar ahí. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y la Biblia dice, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Qué les pasó a todos estos? Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué implica estos 1000 años? La iglesia tradicional ha utilizado el Padre Nuestro, que es una oración para muchos, o un modelo de oración dado por Emmanuel, nuestro Redentor, el Mesías, y ellos creen y lo recitan porque ellos creen que son herederos del milenio. Y dice, venga a nosotros tu reino. Pero el reino no fue prometido para la iglesia, ni tampoco para los católicos. Pero ellos lo recitan de tal manera como si eso fuese el momento, sin entender que antes de llegar al milenio van a suceder muchas cosas. Sin embargo, el Señor dice que aquí, tanto los santos del Antiguo Testamento, los santos de la gracia del Señor, todos aquellos que no se quisieron marcar, que no rindieron culto a la bestia, van a reinar 1000 años. Qué maravilloso es pensar que nosotros ni siquiera el título de rey feo recibimos en El Salvador, pero allá tenemos un reino, allá hay tronos para nosotros. Porque en las escuelas de mi país cualquier tradición se celebra y coronan a la reina bonita y al rey feo, pero nosotros ni a eso llegamos en este cuerpo. Pero el Señor sí nos lo va a dar. Habrán tronos, vamos a reinar con Él 1000 años. Y no solamente eso, veamos el capítulo 20, versículos 5 y 6. Pero los otros muertos, wow, no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre este, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Algunos dicen, a mí no me gustan en esa iglesia porque hacen acepción de personas. Yo no voy a ir porque solo ricos hay. Y cuando yo vi aquí que el Señor define por tiempo, primero los santos, los que murieron perseguidos, los decapitados, pero luego dice, pero los otros muertos. ¿Cuáles muertos? Es decir, aquellos seres humanos que murieron sin Cristo. Nótese que incluso el Señor, para referirse a los que todavía no han creído, se refiere de manera diferente.
Dice, los otros muertos. ¿Por qué algunos de ellos no quieren creer en el Señor? Porque se creen autosuficientes y creen que se pueden salvar por todo lo bueno que puedan hacer. O creen que pueden comprar la salvación. Porque de repente llegó alguien y les dijo, si usted es dadivoso y usted obra, usted va directo al cielo con todo y zapatos. Hermano, los zapatos no se van a ir. Si usted está pensando como muchos seres humanos, esta ropita me voy a poner cuando el Señor venga, disfrute, hermano, póngasela ya. Póngasela ya, porque usted no va a llevar zapatos. Usted no va a llevar estos andrajos que llamamos ropa. Usted se va a ir transformado. Y si todavía está guardando el estreno para cuando haya oportunidad, mire, disfrútelo hoy porque mañana no sabe si va a estar. Los otros muertos, como dice aquí, volverán a vivir después de 1000 años. Es decir, no van a estar vivos, no van a entrar al milenio, no van a reinar con el Señor, pero sí van a tener una vida después. Y aquí surge la pregunta, ¿y cuántas resurrecciones hay entonces? Porque la gente dice, ¿y quién les ha dicho a ustedes que van a volver a vivir? Hay iglesias que dicen, no, si nosotros aquí nos vamos a quedar. Y yo les digo, disfruten este volado, porque yo no me quedo aquí. Yo estoy convencido que si el Señor viene hoy, yo me voy con Él. Amén. Yo no me quedo. Hermano, ¿ya tiene ropa nueva todavía? No sé, pero no, póngasela aunque sea para dormir. Pero úsela, disfrute lo que el Señor le ha dado. ¿Cuántas resurrecciones hay? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primero, amén. Y porque Él es el primero y prometió, nosotros creemos en esa promesa. Versículo 22, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El Señor es exclusivo, hermano. A veces no queremos decir que el Señor también tiene ese privilegio para algunos. Aquí no estoy diciendo que el Señor haya excluido a la gente, en ninguna manera. El Señor tiene los brazos abiertos para todo aquel que cree en su obra redentora. Pero aquellos que niegan o que utilizan el Evangelio como algo negativo, esos por su gusto lo hacen. Los brazos del Señor siempre están abiertos. El versículo 23 nos dice, cada uno en su debido orden. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 nos dice también, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, quien nos garantiza que va a haber una resurrección es quien resucitó. Y nos va dando un orden, los muertos en Cristo. Y luego Pablo se incluía aquí, dice, los que hayamos quedado, dice Pablo. Pablo creyó que iba a ser ese momento. Y a veces, humanamente me quedo pensando y digo, mucha gente tiene razón. ¿Hace cuánto tiempo Pablo escribió esto? Pero porque lo hacemos en la humanidad.
pero cuando nosotros lo hacemos con convicción espiritual, entendemos que si Pablo lo dijo hace tantos años, hoy todavía está mucho más cerca. El cabalgar de los caballos ya se escucha. Los pronósticos están diciendo, jamás en toda la humanidad se había visto un fenómeno natural como el que está sucediendo en Centroamérica. Jamás. Y la gente se sorprende. Y yo les digo, jamás van a sentir tanto temor como cuando el Señor empiece el proceso de la tribulación. Jamás. Si cuando truena o cuando llueve nos da miedo, imaginémonos cuando haya un terremoto que no haya manera de entender el porqué. El Señor nos establece un orden. Apocalipsis no solamente nos da ese privilegio, sino que además nos dice que todos, judíos, gentiles, que hayan confiado en el Señor Jesucristo, van a tener en esa resurrección. Y resurrecciones encontramos a partir de lo que la Biblia nos enseña. Pero algo que es importante en esto es que aún en estas circunstancias de los al final de los 3 años, ya terminando la gran tribulación, Juan dice en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque la segunda ya no tiene potestad. ¿En cuál va a estar usted, hermano? ¿En la primera o va a esperar la segunda? Yo por cualquier cosa debo de estar seguro, hermano. Porque si yo digo, todavía no, vamos a esperar un ratito. Mire, convénzase que la primera resurrección es la suya. Usted dirá, pero si ni me he muerto. Bueno, Tesalonicenses dijo que los que hayan quedado serán transformados, serán arrebatados. Aquí no se trata de que si se quiere ir, porque levante la mano quien se quiere ir. Todos nos agarramos a las chibolitas que hay ahí, los frijolitos tan buenos, hermanos. Pero el Señor nos va a llevar. Y por eso dice, bienaventurados. En el reino hay propósitos, los cuales Dios quiere cumplir. Y el reino se establecerá porque Él lo prometió. Y se lo prometió a su pueblo Israel. Algunos dirán, ¿y cómo será el reino? Bueno, veamos algunos aspectos. Políticamente, Cristo será el Rey absoluto. Si usted ahora dice, cuánta injusticia, cuánta carestía, cuánta dificultad, y nos quejamos de los gobiernos que hay, ahí el Señor será quien gobierne todo. ¿Será injusto? No. ¿Qué más podemos saber del reino? Que físicamente las maldiciones van a desaparecer. Ya el hecho de que usted va a tener que ganarse el alimento con el sudor de su frente o con el sudor de la lengua, como decimos los salvadoreños, terminó. Ya no se va a trabajar. Ay, qué glorioso, ¿verdad, hermano? Algunos buscamos trabajo deseando no hallar. Pero ya no va a haber trabajo, ya no va a haber esa maldición de que un animal se come al otro. El versículo 6 y 8 del capítulo 11 de Isaías nos dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. En este tiempo, hermano, el leopardo se acuesta porque ya está lleno, ya se comió el cabrito. Pero ahí se va a desaparecer todas esas maldiciones. ¿Qué más va a suceder? Espiritualmente no habrá una predicación porque el Todopoderoso será quien instruya a su congregación. Miren, hoy nos equivocamos, se nos salen gallitos o palabras mal pronunciadas, pero el Señor nos va a instruir ahí. Vamos a tener al Maestro de maestros, Rey de reyes y Señor de señores, mostrándonos su palabra, iluminándonos con su resplandor
e instruyendo a todos. Nacionalmente, Israel tendrá la prominencia, porque aunque hoy Israel es por lo que nosotros querramos denominarle, sigue siendo la niña de los ojos del Señor. Aunque allá haya la promiscuidad o el lesbianismo o todas las letras del abecedario juntas, el Señor tiene preparado algo para ellos. Específicamente, habrá una verdadera paz mundial. Ahí se experimentará la paz. No como la falsa paz que el falso profeta determinó. No, ahí habrá una paz absoluta. ¿Qué más? Habrá gozo. El hermano decía, ¿por qué si en la casa, aunque sea con la escoba, nos echamos la bailadita ahí? ¿Por qué no le baila al Señor? ¿Por qué no le canta con ese gozo al Señor? Vean el tiempo que ha pasado desde que venimos a la iglesia. Les pregunto, ¿el Señor ha sido fiel dándonos el tiempo? ¿O están preocupados porque se van a mojar? No. ¿Y entonces por qué a veces tambaleamos? El gozo en el milenio será esplendoroso. Vamos a estar con nuestro Padre Celestial. Su iglesia va a estar con el esposo. Pero no solamente eso, sino que se van a activar todas aquellas celebraciones, toda aquella alabanza al Señor, donde le vamos a tener que decir, santo, 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 porque solo Él merece la honra y la gloria. Habrá un nuevo templo. Los judíos están así, a la expectativa para que le den la oportunidad de ensamblar todo. Pero en el milenio va a haber un nuevo templo. Y quien va a reinar y quien va a gobernar es mi Señor. ¿Habrán milagros? Sí, habrán milagros. No solamente en el cielo, sino también en todo. ¿No les parece a ustedes que el milagro más grande ya fue hecho en la cruz? ¿Qué merecíamos nosotros? Nada. Pero ahora nos ponen en una posición maravillosa. Habrán cambios topográficos. La Biblia dice un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya esta se va a desintegrar. Usted dirá, pero tan bonita que está, ¿verdad? Sí, pero el Señor ha ofrecido todo lo mejor. Y si esto que nosotros vemos es bonito, imaginémonos cuando estemos con Él. Va a ser mejor todo. Absolutamente necesario es que el Señor establezca el milenio. Dios nos ha mostrado esta película diciéndonos, van a estar conmigo, van a disfrutar, van a reinar. Los salvadoreños, cuando nos dan un poquito de poder, nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, pero el Señor nos va a dar un privilegio en donde la humanidad no quiere entender que va a ser un privilegio sin igual. El Señor todavía tiene abiertas las manos para todos aquellos que no han creído. ¿Qué necesitan hacer para entrar al milenio? Creer en la obra del Señor Jesucristo. Creer que Él hizo la obra total, absoluta y completa. Y que la salvación es el regalo de Dios para la humanidad, no un premio. Los seres humanos nos premiamos, pero Dios nos regaló la salvación. Y todo aquel que cree en esa muerte sustitutiva es salvo. Es salvo por la palabra de Dios, no por mi boca, sino porque Dios hizo la obra y Él sostiene todo cuanto existe. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos la honra y la gloria, Padre, porque su gracia y su misericordia